Tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el tema titulado ¿A quién debemos estar más agradecidos? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, está escrito, «Dad gracias en todo». Entonces, ¿a quién debemos dar las gracias? ¿No debería haber alguien a quien dar las gracias? Los agricultores daban gracias a aquel que les permitía tener cosechas abundantes, enviando la luz del sol, la lluvia y el viento. Los refugiados de guerra se sentirán agradecidos a las personas que les ayudan a mantenerse a salvo y a tener un lugar donde dormir y comer. En el caso de los condenados a muerte, creo que darían gracias a quien perdonó los crímenes que les habrían llevado a la ejecución. En la Biblia se mencionan muchos tipos de personas. Podemos encontrar registros sobre Josué, el apóstol Pablo, David, Abraham, Isaac, Jacob y muchos más. ¿No es así? ¿A quién estaban más agradecidos? Busquemos la respuesta a través de sus actos de fe. Ya ha pasado mucho tiempo desde que apareció el coronavirus. ¿A quién debemos dar las gracias? ¿Quién nos ha concedido la mayor gracia? ¿Damos las gracias y hacemos algo por él a cambio? Deberíamos reflexionar sobre nosotros mismos acerca de estas cuestiones. Digamos que en un día de fiesta nacional, su vecino les envía algún regalo, como alguna comida. ¿Creen que no deben hacer nada después de recibir el regalo? ¿No sería mejor expresar su gratitud? Esto es algo natural en nuestra sociedad. Del mismo modo, hemos recibido muchas cosas que debemos agradecer en el mundo espiritual. Por lo tanto, ¿no deberíamos ser capaces de expresar al menos nuestra gratitud, incluso por las cosas pequeñas? ¿A quién dieron las gracias durante toda su vida Josué, el apóstol Pablo y David, que aparecen como héroes en la Biblia? ¿En qué circunstancias se encontraban cuando dieron gracias y gloria a Dios? Averigüemos la respuesta acudiendo al libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Estas son las palabras de bendición que Dios dio a los israelitas tras la muerte de Moisés. Continuemos con el versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hasta entonces, los israelitas habían vivido ni tan siquiera con una pequeña porción de tierra que pudieran reclamar como propia, ya que habían sido esclavos toda su vida en la tierra de Egipto. Sin embargo, ahora estaban caminando hacia Canaán, tierra donde fluía leche y miel, la tierra que Dios había prometido. Moisés murió en el monte Nebo, y Dios nombró a Josué como su sucesor. Después, ¿qué palabras de bendición le dio? Continuemos leyendo el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente.
Hasta ese momento, Josué solo había desempeñado un papel de ayudante de Moisés. Sin embargo, Dios le encomendó una gran tarea. Debía estar contento, pero al mismo tiempo tener miedo. ¿Cómo puedo llevar a toda esta gente a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel? La guerra será inevitable cuando entremos en Canaán. ¿Cómo podré llevarlos a la victoria? Desde la perspectiva de un líder, debió de tener muchas preocupaciones e inquietudes. Tenía una fe lo suficientemente valiente como para decir, los comeremos como pan, pero al mismo tiempo tenía miedo. Por eso Dios le animó repetidamente, diciendo, esfuérzate y sé valiente. Dios también le dijo una y otra vez, nunca te dejaré, te ayudaré. Finalmente, los israelitas que nunca habían poseído ni siquiera una pequeña porción de tierra para sí mismos, heredaron de Dios la tierra de Canaán que fluía leche y miel. Mientras Josué continuaba ganando victoria tras victoria en la conquista de la tierra en las guerras, confirmó definitivamente que Dios los estaba ayudando. Veamos uno de los momentos en que afirmó este hecho, acudiendo al libro de Josué, capítulo 10. En Josué, capítulo 10, versículo 12, está escrito: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El sol se detuvo sobre Gabaón, y la luna sobre el valle de Ajalón. Los israelitas experimentaron la asombrosa obra de Dios a lo largo de su viaje hacia la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. ¿Hay alguien que tenga el poder de detener el sol o controlar los cuerpos celestes del universo? Nunca se podría hacer por el poder humano. Sin embargo, Dios prometió a los israelitas, todo lugar donde pisare la planta de vuestros pies será vuestra tierra. Desde el libro de Josué capítulo 1, versículo 1, Dios le prometió a Josué, sé valiente, estaré contigo, te ayudaré. Aquí podemos ver cómo Josué experimentó el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo. Si ustedes van al cielo y le preguntan a Josué, ¿a quién le estaba más agradecido mientras vivía en la tierra? Josué diría, sin ninguna duda, que a quien estaba más agradecido era a Dios. ¿Habría podido realizar una obra tan grande sin la ayuda de Dios? Dios se encargó de todo, hasta el más mínimo detalle. Si el sol se pusiera y la noche llegara rápidamente, habría sido una batalla muy desventajosa para los israelitas en la guerra contra los amorreos. Según el libro de Josué, está escrito, el sol se detuvo en medio del cielo y no se puso casi en un día entero. Dios mantuvo el sol y la luna hasta que los israelitas obtuvieron la victoria completa. Josué y todos los israelitas fueron testigos de este milagro tan sorprendente y dieron gracias y gloria a Dios. Hermanos, cuando se encuentren con Josué, por favor, pregúntenle sin falta, ¿a quién le estaba más agradecido? Definitivamente, responderá sin duda que a quien más agradecido estaba era a Dios. Y cuando el apóstol Pablo
al que conocemos muy bien, recibió 40 azotes menos uno, a quien instruyó repetidamente a los santos para que dieran gracias. Les enseñó continuamente a dar gracias a Dios. Les enseñó que a quien siempre debemos dar gracias es a Dios. Fue porque el apóstol Pablo entendió mejor que nadie que somos pecadores del cielo. Vivió una vida de arrepentimiento por haber tomado la iniciativa de matar a Esteban, que era un hombre de fe sincera. Llevó esta culpa con él durante el resto de su vida. Era consciente de que era un pecador en el mundo espiritual y en el mundo físico. Cuando estaba en el judaísmo, miraba al pueblo de Dios desde el mismo punto de vista que los del judaísmo. Por eso los calificó de herejes. En ese momento pensó que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, después de recibir la verdad, se dio cuenta de que lo que había hecho iba en contra de la voluntad de Dios. Después de comprender esto, ¿qué dijo de sí mismo? Dijo, de los pecadores, yo soy el primero. Aunque el apóstol Pablo era el peor de los pecadores, Dios lo llamó y le dio la salvación, el perdón de pecados y la esperanza del eterno reino de los cielos. Si se le preguntara al apóstol Pablo ¿a quién está más agradecido?, respondería sin dudar que a Dios. Aunque recibí 40 azotes menos uno varias veces, estuve sin dormir ni comer y desnudo mientras predicaba el Evangelio. Esos trabajos y todos los sufrimientos que he padecido no son nada. Dios me ha redimido de mis pecados, aunque soy el peor de todos los pecadores, y me ha abierto el camino de la gracia para entrar en el reino de los cielos. Si Dios no hubiera hecho esto, me habrían enviado al infierno y habría vivido un dolor insoportable y una agonía miles de veces mayor que la de otras personas, porque soy el peor de todos los pecadores. Aunque el apóstol Pablo recibió 40 azotes menos uno varias veces, estaba desnudo y tenía hambre. Se esforzó por llevar a cabo su misión, dando gracias a Dios. De camino a Damasco, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo. Preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien persigues. ¿Qué le habría pasado al apóstol Pablo si Dios no le hubiera hecho escuchar esta voz? Habría sido atormentado en el horno de fuego por los siglos de los siglos, sufriendo un dolor que nunca podría haber imaginado. ¡Qué agradecido debe estar! Hermanos, ¿a quién le estamos más agradecidos? ¿Cuál es la manera de pagar a aquel a quien más le agradecemos? Debemos ser las personas que siempre piensan en esto. Veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, Dios nos eligió y nos llamó a la verdad para hacernos partícipes de la gloria de Jesucristo. De ahí que debamos dar más gracias que todas las demás personas de este mundo, ¿no es así? Sin embargo, en lugar de dar gracias a Dios, nos enfadamos fácilmente y nos quejamos de cosas triviales, diciendo, ¿por qué me da tan poco, mientras a otros les da tanto? ¿Por qué me da este tipo de sufrimiento, mientras les da a otros una vida tan cómoda? Cada uno de nosotros desempeña un papel diferente. Hay miembros que necesitan dificultades para fortalecerse
Y hay miembros que necesitan consuelo, ya que son débiles y debilitados. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Partes del cuerpo, como los antebrazos y las piernas, necesitan músculos fuertes, pero hay ciertas partes del cuerpo que no los necesitan. Algunas partes del cuerpo, como la pupila, tienen una fina concentración de nervios en lugar de músculos fuertes. Al igual que nuestros cuerpos físicos, hay algunos miembros que necesitan ser refinados con fuerza, y también hay miembros que juegan un papel diferente y necesitan ser manejados con delicadeza. Dios nos coloca a cada uno en diversas situaciones según lo que necesitemos. ¿A dónde nos lleva al final? La voluntad de Dios es conducirnos al eterno reino de los cielos. Por lo tanto, debemos dar siempre gracias a Dios por todo, tal como dijo el apóstol Pablo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Hay personas que hacen de piernas o pies. Por eso Dios los hace fuertes a través del refinamiento. Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuán grande es la gloria de Cristo en el reino de los cielos? La voluntad de Dios es que todos participemos de su gran gloria. Por lo tanto, no debemos murmurar, ni tener malos entendidos o quejas por asuntos triviales, en lugar de dar gracias a Dios. Todos los días deberíamos pensar en la gracia de Dios que estamos recibiendo ahora mismo y en lo preciosa y sorprendente que es esta gracia. También debemos pensar, ¿qué puedo hacer para complacer al Padre y a la Madre por su gracia? ¿Cómo puedo glorificarlos? Estaba destinado a morir debido a mi pecado y a sufrir en el infierno para siempre. ¿No se menciona esto en Romanos capítulo 6, versículo 23? ¿No dice este versículo que la paga de nuestro pecado es la muerte? Estamos destinados a morir por los pecados imperdonables que cometimos en el cielo. Sin embargo, Dios nos ha perdonado y nos ha conducido al glorioso mundo llamado Reino de los Cielos. Por lo tanto, mientras vivamos en esta tierra, nunca debemos cometer la insensatez de renunciar a la verdad y al reino de los cielos por pequeños inconvenientes y situaciones que no aceptamos por nuestras ideas e insistencias, tomando a la ligera la gloriosa posición que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Dice, dad gracias en todo, lo cual no es algo fácil de practicar. Aún así, debemos ser capaces de alcanzar el nivel de fe para dar gracias en todo. Para ello, debemos buscar cosas por las que dar las gracias, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Dios no nos permite nada por lo que tengamos que murmurar. Comprenderemos que todo lo que Dios nos ha dado es para nosotros. Dios preparó todo para nuestro futuro y nos condujo a este camino a través de su sacrificio para que todo nos saliera bien al final. Aunque ahora no nos demos cuenta, llegará el momento en que todos lo comprendamos. ¿Acaso Jesús no nos dio esta misma enseñanza? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermanos, Dios es nuestro Padre y nuestra Madre. ¿Hay algún padre o madre que quiera que sus hijos se extravíen y acaben viviendo una vida terrible en el futuro? Por muy malo que sea un padre o una madre, nunca querrían ver a sus hijos sufrir así. Entonces, ¿qué pasa con nuestro Padre y Madre celestiales
que son justos, gloriosos y santos? Deberíamos pensar, han vivido para nosotros, han recorrido el camino del sacrificio por nosotros, han tomado una decisión tan llena de gracia para nosotros, han tomado todas las decisiones para nosotros. Debemos creerlo. Si no lo creemos, siempre murmuraremos y nos quejaremos como los israelitas que decían, ¿por qué Dios nos lleva a la tierra de Canaán por una ruta larga y difícil y no por una ruta fácil y directa? Se quejaron constantemente durante todo el viaje. Cuando tenían un poco de sed, se quejaban. ¿Por qué nos has llevado a esta tierra donde no hay agua? Cada vez que tenían un poco de hambre o se les acababa la comida, volvían a quejarse. Entonces, ¿cómo les dijo Dios? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta y las cría. Los pájaros no tienen graneros ni saben cultivar. Sin embargo, Dios dijo, ¿sabes cómo prosperan hasta el día de hoy? ¿No es porque Dios los alimenta a todos? Entonces, ¿qué hay de vosotros? Para mí, vosotros sois más valiosos que las aves del cielo, los peces del mar y los animales que corren en los campos. Sois más valiosos que el mundo entero. Entonces, ¿cómo os descuidaría? Dios se aflige diciendo, oh, hombres de débil fe, hombres de poca fe. Hermanos, mientras vivimos en esta tierra, hay algunos hijos que necesitan ser criados con fuerza. Y también hay otros hijos que necesitan ser criados con suavidad. No lo sabemos. Esto se encuentra en la providencia de Dios que solo Él conoce. Solo Dios sabe qué hijo necesita ser criado de forma delicada y qué hijo necesita ser criado de forma fuerte. Por lo tanto, no debemos frustrarnos ni rendirnos ante diferentes ambientes, ni ante las circunstancias que nos rodean. Más bien debemos pensar, nuestro Dios está con nosotros y nos ayuda. ¿Acaso el apóstol Pablo no dio gracias a Dios a pesar de haber recibido 40 azotes menos uno varias veces? Dijo, debéis dar gracias a Dios. Recibir 40 azotes menos uno no es nada. Yo soy la parte del cuerpo que necesita ser criada con fuerza a través de las dificultades, pero hay miembros que necesitan ser criados con delicadeza. Por lo tanto, siempre debemos dar gracias a Dios en todas las circunstancias. Estas palabras fueron registradas en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Veamos 1 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿A quién debemos estar más agradecidos? Debemos estar agradecidos al Padre Celestial y a la Madre Celestial, que nos han salvado a estos pecadores del cielo, que estábamos destinados a morir, y nos conducen al eterno reino de los cielos. Desde el punto de vista espiritual, todo lo que está ocurriendo en la tierra y todas las personas que nos rodean y nos ayudan han sido enviadas por Dios, están desempeñando los papeles asignados por Dios. Veamos 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, ¿qué deberíamos hacer nosotros también? Damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Decía, la palabra de Dios está en marcha. Entonces, ¿no está escrito en Apocalipsis capítulo 21 que Dios quitará la muerte, el sufrimiento y nos permitirá el glorioso reino de los cielos, donde no hay dolor?
¿No está también escrito que Dios nos llevará a la gloria de reinar por los siglos de los siglos en el capítulo 22? Sin embargo, ¿qué está escrito en Apocalipsis capítulo 20? ¿Qué le va a pasar a Satanás, el diablo, y a los falsos profetas de día y noche por los siglos de los siglos? ¿No está escrito que serán arrojados al lago de fuego y atormentados eternamente? ¿Quién debía ir originalmente a ese lugar de tormento? Nosotros éramos los que debíamos ir allí. Sin embargo, Dios nos sacó de ese lugar y nos liberó de ese sufrimiento. Solo por esta razón, debemos dar gracias a Dios en todo. Nuestro destino final no es esta tierra, sino el eterno reino de los cielos. Vivamos con más gratitud hacia Dios en esta tierra para poder entrar con seguridad en el reino de los cielos. Habrá muchos inconvenientes mientras vivamos aquí y habrá muchas cosas que no salgan como queremos. Sin embargo, al final, lo que querían o no lograr, lo que lograron después de una pequeña dificultad o lo que no lograron, aunque al principio parecía lograr, nuestro destino será el mismo. Aunque nos encontremos en medio de numerosas y diversas circunstancias, ¿dónde estaremos al final? Todos estaremos en el reino de los cielos. Espero que todos nosotros demos siempre gracias y gloria eternas al Padre y Madre Celestiales durante el resto de nuestras vidas por habernos dado tanta gracia y habernos llamado. Muchas gracias.